Eric Guerrero Rosas, uno de los analistas más conocidos y posicionados del país. Soy Eric Guerrero Rosas. Mi correo es eric@tvazteca.com.mx. Su opinión pesa. Es autor de libros tan relevantes como Devaluación, El Shock de 94, donde pronosticó la crisis de ese año con varios meses de anticipación. También de La herencia de Calderón, Auge, Euforia y Crisis, en el que previó que durante la segunda parte de aquel sexenio, México crecería a tasas de alrededor del 5%, lo que fue en su momento confirmado por el gobierno federal. En este momento hay coincidencia de que México puede crecer entre 4 y 5%. Así como de Entre el miedo y la esperanza, la próxima crisis global y el despegue de México, de Editorial Panorama, donde plantea los retos y las oportunidades de México durante la administración de Enrique Peña Nieto. Los trabajos de Eric Guerrero Rosas cuentan con reconocimiento nacional e internacional gracias a la certeza de sus escenarios, tanto políticos como económicos. Pronosticó con meses de anticipación el crack de la bolsa de 1987 en uno de sus primeros artículos y advirtió que el escenario estaba puesto para la derrota del PRI en las elecciones de 2000 y la realidad le dio la razón. En febrero de 2009 aseguró en su libro sobre la administración calderonista que a pesar del repunte de la economía y el auge del crédito, no le alcanzaría al PAN para retener la presidencia por tercer sexenio consecutivo. En estas cosas que son pronósticos, hay muchos factores que podrían hacer que el pronóstico no cuaje. Me tranquiliza porque la mayoría de tus pronósticos salen bastante acertados. Son espeluznantemente acertados. Yo recuerdo Otras de sus credenciales son sus estudios de marketing político y estrategias electorales en la prestigiada Universidad George Washington de Estados Unidos. También la claridad y honestidad de sus comentarios, que semana a semana aparecen en Hechos con Javier Alatorre, el noticiero de mayor credibilidad de la televisión mexicana. La revista Forbes, de reconocido prestigio internacional, lo considera como uno de los líderes de opinión más influyentes de Twitter en nuestro país. Él es Eric Guerrero Rosas, un hombre con una misión declarada: sacudir conciencias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer término, quiero agradecer esta gentil invitación que me hacen para hablar de un tema trascendental para el país, que es ubicar en contexto el impacto que puede tener para nuestro país, para el estado de Baja California, los procesos de globalización. Esto es uno de los temas más importantes y que seguramente va a poderle dar la oportunidad a México de convertirse en uno de los grandes protagonistas a nivel global, y es de lo que quiero hablarles esta mañana a ustedes. También, antes de entrar en materia, comentarles que tengo ya una trayectoria bastante larga en medios de comunicación, y una forma de ver qué tan larga ha sido esa trayectoria es a través de las siguientes imágenes. Miren ustedes, en mi época de estudiante universitario, cuando las personas me veían pasar por la calle, pues de repente solían confundirme con Jackie Chan. Me sucedió en algunas ocasiones. Pero ahora con el paso del tiempo, lo que me preocupa es que cuando me vean pasar por la calle, pues me confundan, pero ahora con el profesor Miyagi, ¿no? Bien, ustedes saben que el tema económico por sí mismo es un tema muy polémico, complicado y que no pocas veces desata pasión. Entonces, antes de entrar en materia para este importante tema, quisiera hacer 3 advertencias que considero muy importantes. La primera advertencia es simplemente recordar algo que por desgracia se nos olvida con demasiada frecuencia a los seres humanos. Nadie es poseedor de la verdad absoluta. Nadie, por más títulos académicos, por más experiencia, por más éxito que logre acumular a lo largo de su vida, tiene en sus manos el monopolio de la verdad. Y pongo énfasis porque lo que quiero presentarles a ustedes es, en última instancia, mi muy particular punto de vista, mi forma especial de enfocar las cosas, es una opinión, y así les pido por favor que sea considerado. También la segunda advertencia es importante para mí, debido a que voy a plantearles el escenario económico, el papel tan importante
que va a jugar México en la economía global, las repercusiones para el estado de Baja California, y lo voy a hacer de manera directa, sin hipocresías, doblaje ni maquillaje. Pero la aclaración va en este sentido. No vengo aquí con el ánimo ni con la intención de ninguna manera de lastimar las preferencias ideológicas, las creencias de nadie. Yo respeto mucho los puntos de vista de los demás. Mi único objetivo es presentarles a ustedes estos impactos, estos cambios tan trascendentales en materia de comercio y de logística internacional, pero no pretendo con esto lastimar la opinión de nadie. Y la tercera advertencia, la más importante para mí, tomando en cuenta que este es un foro empresarial, que es un foro de negocio, yo voy a hacer muy escasas referencias al pasado, solamente cuando lo considere estrictamente indispensable. Tampoco es mi pretensión presentarles a ustedes como analista cuál es el mundo ideal desde mi punto de vista, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que debe cambiar para que, según yo, las cosas funcionen mejor? A mí lo que me interesa es presentarles a ustedes, independientemente de mis creencias o preferencias, ver las cosas como son, no como me gustaría que fueran. Y lo que vengo a presentarles a ustedes son tendencias, escenarios, que es lo que creo que puede venir hacia adelante. Sin embargo, presentar escenarios, presentar tendencias, pues es una actividad de alto riesgo. El riesgo que se corre es el de equivocarse. Entonces la advertencia va por este lado. Nadie tiene bola de cristal. Yo no la tengo, desde luego. Afortunadamente para mi carrera de analista hasta el día de hoy, mi número de aciertos en materia de pronóstico y político ha superado a mi número de errores, pero esto no es una patente de corso, desde luego. Esto no me garantiza que no me pueda equivocar hacia adelante. Claro que puedo incurrir en error, pero aún así voy a asumir el riesgo de hablarles a ustedes sobre lo que creo que puede suceder en un tema tan importante y donde el estado de Baja California, espero demostrárselos a ustedes, también va a ser un gran protagonista a nivel mundial. ¿Por qué, si el riesgo de equivocarse es tan alto, por qué empeñarse en presentar escenarios? Porque creo que lo realmente importante para proteger el patrimonio y para armar una estrategia está aquí en pantalla. Las buenas decisiones no tienen nada que ver en dónde está parada la economía hoy en día. Esa información nos puede servir de poco, sino más bien en dónde probablemente se encontrará mañana. Eso es lo realmente importante. Miren ustedes, hace tiempo encontré en la red esta declaración de un destacado jugador del hockey que viene muy a modo. Dice este señor: los buenos jugadores patinan hacia el disco, pero los grandes jugadores patinan hacia donde va a estar el disco. Eso es lo importante para armar una estrategia. Y también déjenme decirles que ustedes, como empresarios, como inversionistas, como comerciantes, como hombres de negocio, ustedes, lo quieran o no lo quieran, están indisolublemente ligados al mundo de los pronósticos. Miren, quien mejor describió este nexo entre el hombre y mujer de negocio con los escenarios económicos fue ni más ni menos que un gran economista, el doctor Rothbard. Y este señor, vean lo que decía: en buena medida los empresarios se encuentran en el mundo de los pronósticos. La razón es que ustedes deben invertir y pagar costos en el presente con la expectativa de cosechar un beneficio a futuro. Y dice Rothbard: los mejores empresarios son aquellos que cuentan con mejor juicio para anticiparse a las tendencias del mercado y armar una estrategia. Esos son los hombres de negocio y mujeres que generan beneficios. Los empresarios ineficientes, los que no se preocupan de estos asuntos, pueden sufrir las pérdidas. Por eso la importancia de presentarles los escenarios. Ahora bien, el primer punto. Ustedes probablemente o casi seguramente lo tienen muy claro, lo están viviendo a diario en el terreno de juego, como empresarios, como profesionistas. Pero es importante ubicarlo: el valor del libre comercio. Miren ustedes, gracias. Normalmente tendemos a pensar, tenemos una idea del progreso bastante equivocada. Solemos creer que el progreso de la humanidad es constante y conforme pase el tiempo, poco a poco, pero vamos a ir alcanzando mejores estándares de desarrollo. Y cuando observamos los datos que nos presentan distintos antropólogos, los más eminentes a nivel mundial, pues es impresionante el grado de desarrollo que ha alcanzado la humanidad al día de hoy, y refuerza la idea de que este proceso tiene algo de automático, ¿no? Miren ustedes los datos que nos aportan. Desde que el hombre apareció sobre la tierra hasta que descubrió el fuego,
tuvieron que transcurrir 2 millones de años. Pero desde que el hombre descubrió el fuego hasta que aprendió a darle su primer uso industrial, la cocción de ladrillos, ya solamente tuvieron que transcurrir 1 millón de años aproximadamente, solamente entre comillas. Desde que el hombre aprendió a darle el primer uso industrial a la cocción de al fuego, hasta que aparecieron las primeras técnicas agrícolas, ya nada más, entre comillas, transcurrieron 100,000 años. De las primeras técnicas agrícolas a la revolución industrial, a la máquina de vapor en Inglaterra en 1740 aproximadamente, ya nada más transcurrieron 10,000 años. De la revolución industrial a la conquista del espacio, solamente 230 años. Y de la conquista del espacio a las tecnologías de la información, a las redes sociales, a la biotecnología, a la robótica, a la neurociencia, etcétera, etcétera, aproximadamente alrededor de 40 años. Es impresionante. Entonces, cuando uno ve estas cifras, tiende uno a pensar en automático que el progreso de la humanidad va para adelante. Sin embargo, la realidad choca de frente con este mito. Vemos las grandes diferencias a nivel global. Podemos observar naciones tan desarrolladas como Canadá, Inglaterra o Noruega, por mencionar algunos, y otros más que se están hundiendo en una miseria espantosa, con crisis humanitarias como la de Venezuela, por desgracia, otros países como Tanzania y otros más. Y aquí nos debemos preguntar, este progreso impresionante de la humanidad, ¿en dónde se concentra? ¿Qué sociedades son las que son capaces de generar esa dinámica? Y hablando en el terreno estrictamente económico, porque también hay retos políticos, hay retos jurídicos como el Estado de Derecho, etcétera, pero enfocándolo exclusivamente en el terreno económico, es indudable que las naciones que alcanzan el mejor grado y estándar de desarrollo, y esta no es una discusión ideológica, esto es una prueba contundente, son las economías abiertas al comercio. El libre comercio es uno de los grandes pilares en el desarrollo de la humanidad. Aquí la prueba que puedo ofrecer, porque es un tema que todavía a pesar de las evidencias genera mucho debate, hay personas que desconocen estas premisas y apoyan políticas que en determinado momento, políticas públicas que pueden ser totalmente contraproducentes, pero lo que puedo ofrecerles a ustedes es comentar este índice de la libertad económica que cada año lleva a cabo la Fundación Heritage de los Estados Unidos, con el apoyo de destacados especialistas a nivel mundial. Este estudio es un estudio metodológicamente muy bien cuidado, apoyado con rigor técnico, rigor teórico, académico y rigor práctico, ¿no? Apoyándose en datos duros. Entonces, la evidencia empírica a través de estos análisis es contundente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el PIB per cápita, medido a través de la paridad del poder adquisitivo, es muy contrastante entre una sociedad económicamente mayoritariamente libre, abierta al comercio, y una economía esencialmente reprimida, ¿no? Salta a la vista estas grandes diferencias, y conforme la economía se va cerrando, va levantando barreras proteccionistas, pues el índice de prosperidad, el poder adquisitivo va mermando, va disminuyendo. Este es el dato general. Pero si lo desglosamos como lo hace este índice por continentes y comparamos el PIB per cápita entre las 5 naciones más libres contra las 5 naciones menos libres en cada continente, pues también salta a la vista la diferencia de nivel de vida. Aquí están los ejemplos: Medio Oriente y África del Norte, Asia Pacífico, Europa, las Américas y África subsahariana. También, dentro de otros indicadores, todos sabemos que la pobreza no se ha eliminado en ningún país, por más que algún candidato populista en distintas partes del mundo no se cansen de repetir de que si llegan al poder en automático se acaba la pobreza, y hay personas que realmente lo creen. Todos tienen pobreza, pero la pobreza, los índices de pobreza son muy relativos. En algunos países mayoritariamente libres y moderadamente libres son los que han logrado reducir con mayor eficacia estos índices,
y los países mayormente controlados y reprimidos pues salen bastante mal parados, ¿no? Esta es la evidencia empírica. Dentro de otros indicadores podemos decir que en el terreno estrictamente económico, un país libre, partidario de los acuerdos, tratados de libre comercio, pues esto le da el material, los recursos para poder mejorar en otros indicadores. Podríamos decir que si el libre comercio puede sentar las bases del crecimiento, también a la larga, si se trabaja también en otras áreas, si se aprovecha bien esta prosperidad, se democratizan las oportunidades y se combina con Estado de Derecho y otras consideraciones, pues estos países, gracias al libre comercio, sientan las bases de un crecimiento que se puede transformar en auténtico desarrollo económico, o sea, crecimiento de calidad. Este gráfico a mí me llama mucho la atención porque aquí refleja esa realidad, ¿no? Mayor libertad se traduce en mayor rendimiento en varios niveles, ¿no? Y entonces el índice de libertad económica demuestra que los países con un mayor nivel de libertad económica, crecimiento y aplicando otras políticas inteligentes, logran un desempeño sustancialmente superior al resto en cuestión de atención médica, educación de calidad, protección del medio ambiente y bienestar en general. Ahora bien, todavía por desgracia tenemos en algunos sectores algunas ideas bastante arcaicas. Yo me he encontrado con algunos colegas que todavía me dicen que para sacar a México del subdesarrollo hay que incrementar el gasto público. Y entonces yo siempre les digo, mi amigo, esto no es simplemente, tienes que ver las gráficas, tienes que ver los datos duros. El gasto público, cuando está bien enfocado en obras de infraestructura, que tenga un impacto en el crecimiento económico, claro que puede ayudar y aún así contribuye de manera marginal. Miren, hay distintas fuentes, esta me llama la atención porque es de las más recientes que he encontrado, un estudio del Fondo Monetario Internacional fechado en abril del 2018, y ellos desglosan el PIB de los distintos países según su grado de desarrollo, cuáles son los componentes, cuáles son los verdaderos motores del crecimiento, y aún en las economías avanzadas, ven ustedes, el consumo público, la inversión de gobierno, insisto, siempre y cuando esté bien enfocada, porque si se va a gasto corriente y a otras actividades de no mucho impacto económico, pues puede ser hasta contraproducente, ¿no? Pero el gasto público contribuye de manera marginal al crecimiento. Ahora que vemos en internet que Estados Unidos se está acelerando y que tuvo en el segundo trimestre de este año, rebasó la tasa de crecimiento de 4%, de las más altas en los últimos tiempos, y desglosamos el PIB trimestral de los Estados Unidos, vemos que la contribución del gasto público ha sido realmente marginal. O sea, lo que realmente finca las bases de la prosperidad es la libertad económica, la inversión productiva, y que esto se traduce en consumo privado, se traduce en volumen de exportaciones y en otro tipo de beneficios, pero gasto público es marginal. Esto no solamente corresponde a una realidad de economías avanzadas, también compara el Fondo Monetario Internacional, economías de mercados emergentes y economías en desarrollo, y la contribución del gasto público, aún bien enfocado, pues digo, no se debe despreciar, bienvenido el gasto público productivo, desde luego, pero hay que estar bien conscientes que los resortes del desarrollo son otros, y del crecimiento económico, y es la inversión privada, ¿no? Ahora bien, en este sentido, ¿qué tenemos? Una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, digo, una cosa es andar en campaña, y otra muy diferente ya asumir el reto de gobernar. Pero en campaña, recuerdan ustedes, el presidente electo le sembró muchas dudas, incertidumbre, temor entre los inversionistas. Y al escuchar sus discursos, al leer sus propuestas de gobierno, como analista realmente en algunos puntos estaba yo muy alarmado, estaba yo muy preocupado porque decía, bueno, Dios mío, puede haber un cambio, que es lo que realmente prometía, un cambio radical en el modelo económico. Algunos de mis colegas tenían el temor de que pudiera regresar a medidas proteccionistas, pudiera rechazar la globalización, pudiera echar atrás los tratados y acuerdos de libre comercio, que ya vimos son una parte fundamental para el crecimiento. Sin embargo, en este sentido, les puedo decir, hasta el día de hoy, todavía no toma posesión, pero hasta el día de hoy nos mandó una señal contundente.
Señores, no va a haber cambio radical en el modelo económico. Y eso es una excelente noticia. Miren, México, ustedes saben, va a ser la economía más globalizada del planeta. Dentro de unos 20 años, cuando todos estos tratados y acuerdos de libre comercio estén rindiendo fruto, señores, vamos a tener una economía como de libro de texto, o sea, increíble. La economía más libre y más abierta a nivel mundial, más avanzada en este sentido que países altamente desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña. No van a tener el índice de libertad económica que vamos a alcanzar en México. De hecho, ustedes saben, hay cosas que se pueden cuestionar a todos los gobiernos son luz y sombra, pero creo que a raíz de las amenazas de Donald Trump, nos sacó de nuestra zona de confort y nos sacudió. Ya México estaba en este proceso desde la etapa del entonces presidente Ernesto Zedillo a finales del siglo pasado, pero Donald Trump como que aceleró esta necesidad, la de conectar a México con otros mercados para gradualmente, a la larga, diversificarnos, ir reduciendo nuestra dependencia. Y ustedes saben perfectamente bien que México se convirtió en el primer país en ratificar el TPP-11, también el nuevo tratado con la Unión Europea entrará en vigor en el año 2020. Y por lo que respecta al Telecán, que indudablemente es el más importante para nosotros, desde hace mucho tiempo, hace poco más de un año, y hay evidencia de lo que voy a decir, hay videos en YouTube, etcétera. Yo siempre estuve insistiendo, mi apuesta siempre fue esta: Estados Unidos no va a abandonar el Telecán. Va a buscar, entre otros objetivos, una seguridad energética que México, desde luego, que le puede garantizar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, estoy dirigiendo una revista que se llama Círculo Rojo y a título de ejemplo, el 2 de febrero de este año, en un artículo que publiqué, comenté lo siguiente, ¿no? Yo decía hace 6 meses, poco más: la noticia corrió como reguero de pólvora. Estados Unidos pretende abandonar el Telecán y probablemente haga el anuncio en la próxima ronda de negociaciones que empieza el 23 de enero, dijeron fuentes canadienses involucradas en la negociación. Inmediatamente se deprecia el tipo de cambio, surgen los temores. Ustedes saben, distintas fuentes y fuentes de peso a nivel global. Aquí un ejemplo, la revista Forbes, que todos conocemos el peso que tiene en materia de opinión de negocio a nivel internacional. Forbes aseguraba desde hace tiempo que un colapso del Telecán podría llevar el dólar hasta los 25 pesos. Otra fuente de mucho peso, con analistas de prestigio internacional, la calificadora Moody's, también aseguraba en febrero de este año que la muerte del Telecán llevaría el dólar a 27 pesos. Sin embargo, por los intereses involucrados, por los nexos, por el proceso de integración, pues yo decía, bueno, está aumentando la presión sobre el tipo de cambio, lo que refleja este temor de los inversionistas. Pero aquí la pregunta es, ¿y realmente lo van a abandonar? Mi respuesta, amigo lector, es contundente: no, claro que no lo van a hacer. Y este punto de vista yo lo venía sosteniendo desde hace mucho tiempo. Hace año y medio, también en esta revista Círculo Rojo, también publiqué otro artículo donde aseguraba también este escenario, dando por hecho que en determinado momento no iba a ser fácil, desde luego, el proceso de negociación, pero se tenía que llegar a un acuerdo. La siguiente, por favor. Aquí está fechada en febrero del 2017. Yo decía, me atrevo a adelantarle, a apostarle doble contra sencillo a que Donald Trump no abandonará el Telecán. Sí hará presión, pondrá fechas fatales, dará manotazos en la mesa, se atreverá a gritar, de acuerdo, pero de ahí a salirse del Telecán media una gran distancia. Hay muchos intereses involucrados. Ahora, aquí todos sabemos que lo que dificultó la negociación fue el estilo tóxico de Donald Trump, pero yo lo que veía en él siempre fue este estilo tóxico para tratar de sacar la mayor ventaja. Miren ustedes, todos sabemos que este señor ha publicado varios libros. Quizá uno de sus más conocidos fue El arte de la negociación, publicado en 1987. Y es algo de lo que él presume y algo que nos aplicó en la negociación, y no podemos esperar que cambie. Esto lo va a seguir haciendo, se lo está aplicando a China, se lo está aplicando a la Unión Europea. Donald Trump se siente un mago de la negociación, muy orgulloso, y su máxima es esta. Dice: con mis interlocutores o adversarios, yo problematizo lo más posible. O sea, les meto miedo, les meto temor, los llevo al camino de la incertidumbre. Y uno puede decir, ¿por qué haces eso? Es una forma de actuar muy tóxica. Y dice Donald Trump, bueno,
es que si se debilitan, los aplasto. O sea, obtengo la mayor parte en la negociación, y así son fuertes, entonces negocio con ellos. Entonces recuerden cómo nos aplicó literalmente este principio y nos lo seguirá aplicando más adelante. Insisto, lo está haciendo con China en este momento, lo hizo con Corea del Norte, lo está haciendo con la Unión Europea. Vean esta declaración, hay que recordarla, del doctor Wilbur Ross, secretario de Comercio de los Estados Unidos, cuando algunos legisladores conservadores republicanos, un poco extrañados por el trato que le estaban dando a los funcionarios mexicanos y a nuestro país en general en la mesa de negociación, pues este señor Rose, así de plano, reconoció amenazas de Donald Trump para debilitar a México en la renegociación. Ese es el objetivo fundamental, o sea, no tanto salirse, sino obtener las mayores ventajas, ¿no? Entonces, cuando lo llaman a comparecer al Congreso de Estados Unidos para que dé una explicación, rinda cuentas, el señor les dice tal cuál es el objetivo en la negociación, ¿no? Y les dice, creo que el presidente Trump ha hecho un trabajo, según él, maravilloso, precondicionando, o sea, atemorizando, doblando, presionando a algunos de los otros países con quienes negociaremos, en este caso México. Y vean ustedes a qué grado llega esto. Dice, la caída del peso no fue casualidad. O sea, ustedes sabían que esto iba a provocar incertidumbre, podría generar fuga de capital en México, depreciar la cotización peso-dólar. Dice, sí, estábamos conscientes de ese riesgo. Pero entonces, y contesta Rose, dice, bueno, pues es que Donald Trump ya ha hecho algo del trabajo que necesitamos para conseguir mejores acuerdos comerciales. Y todos sabemos, a través de las reglas de origen en el sector automotriz, lograron ciertas ventajas. Para la industria automotriz instalada en México no va a ser fácil cumplir con las reglas de origen. Afortunadamente parece ser trascendió, hay un periodo de gracia de 5 años, pero aún así esto parece una ventaja para Estados Unidos. Y bueno, Donald Trump ya lo había dicho por ahí del mes de mayo, ¿no? Renegociar el Telecán con México y Canadá ha sido difícil, pero ganaremos. Y finalmente lograron imponer su poder. Todos los gobiernos recurren a presión en la negociación. Yo recuerdo, y seguramente ustedes también, en 1990-91, con las negociaciones del TLC, Carlos Salinas de Gortari amenazó a Estados Unidos y les dijo, o les exportamos mercancías o les exportamos trabajadores, ¿no? Fue una forma de hacer presión. Lo que no les dijo es que les íbamos a seguir exportando trabajadores hasta el día de hoy. Pero Donald Trump llevó esto al máximo. Y entonces aquí el valor de contar con un acuerdo de libre comercio es que se tienen reglas claras comunes, no perfectas. El mundo dista mucho de ser perfecto. Hay ganadores y perdedores, pero normalmente el balance es positivo. Sin embargo, está como parte de la naturaleza humana buscar en determinado momento frenar la competencia. Miren esto, a mí me gusta mucho citar a Adam Smith, este clásico en La riqueza de las naciones. Y Adam Smith, vean cómo palpa estos afanes de tratar de conseguir lo máximo en una mesa de negociación, de tratar de restringir la competencia para incrementar el margen de utilidad, que es lo que ha hecho Donald Trump y su equipo. Dice textual Adam Smith en este clásico, ¿no? Dice, el interés del comerciante consiste siempre en ampliar el mercado y restringir la competencia, salvo honrosas excepciones, ¿no? Pero la limitación de la competencia, advierte Smith, solo sirve para que los comerciantes, al elevar sus beneficios por encima del nivel natural, impongan en beneficio propio una contribución absurda sobre el resto de los ciudadanos. Y aclara el padre de la economía, toda proposición de una nueva ley que proceda de esta clase de personas deberá analizarse siempre con la mayor desconfianza y nunca deberá adoptarse como no sea después de un largo y minucioso examen. Y concluye Smith en este tema. Ese orden de proposiciones proviene de una clase de gentes cuyos intereses no suelen coincidir con los de la comunidad y más bien tienden a oprimirla, como la experiencia ha demostrado en muchas ocasiones. Y hay infinidad de ejemplos, pero insisto, Donald Trump se ha llevado esto al extremo y él, como hombre de negocios, con el gabinete más poderoso en materia económica a nivel mundial, con poderosos intereses en distintas industrias, pues también querían aprovechar la renegociación para sacar tajada. Y en todos lados se cuecen habas. No me acuerdo también por ahí del 90-91 en la negociación del tratado original, la versión 1, yo era muy joven, pero era vicepresidente de una firma que organizaba congresos internacionales. Entonces el director de la firma, un economista reconocido, consiguió que tuviéramos una cita con Jaime Serra Puche,
el funcionario del gobierno de Carlos Salinas y negociador de ese acuerdo. Entonces a mí me faltaba mucha experiencia, estaba yo empezando, yo ubicaba al mundo, lo analizaba desde un punto de vista muy teórico, muy técnico, muy académico, desconocía muchas veces los intereses perversos que se dan en la práctica. Entonces, a la hora de las preguntas, me dan la opción a mí y le pregunto al doctor Jaime Serrapuche, le dije, oiga, qué bueno, le digo, esto es para celebrar, ¿no? Ya por fin vamos a tener un libre comercio sin interferencias. Y entonces el doctor Serrapuche se remueve en su silla, así como si lo hubiera yo picado con un alfiler en la costilla, y me dice, mire, déjeme decirle que hay intereses muy torcidos en este asunto que tenemos que superar. Y me dijo en aquella época, dice, miren lo que nos están haciendo los inspectores de salubridad de Estados Unidos, con pretexto de una norma sanitaria, de aplicar una norma sanitaria, una barrera no arancelaria, dice, están obligando a nuestros exportadores de aguacate, cuando llega el cargamento, cuando cruza la frontera, lo obligan a asumir bajo cierto nivel del agua el producto, ciertas cajas, lo mantienen ahí durante cierto tiempo, el suficiente como para que se pudra el producto, lo sacan y entonces llega el inspector de sanidad y dice, esto va en contra de la salud del ciudadano estadounidense, va para atrás, barrera no arancelaria. Entonces se me quedó muy, muy grabado, pero 3 años o 4 años después me tocó estar en una cena donde casualmente coincidí con el que era el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Fruta de Chile. Y en aquella época, no recuerdo exactamente el año, pero era cuando México también estaba negociando un tratado de libre comercio con ellos. Y de repente me dice el presidente de la Asociación de Frutas de Chile, estábamos platicando sobre la importancia del libre comercio, la necesidad de los acuerdos, etcétera. Y le dije, señor, si alcanzamos un acuerdo con ustedes, que en aquel momento eran la nación más próspera del continente, le digo, pues bienvenido a la libre circulación de capitales. Le digo, México tiene mucho interés en que se logre esto, ¿no? El libre tránsito de mercancías. Igual que Serrapuche se remueve en su asiento, parece que también le piqué con un alfiler en las costillas y me contesta, pues mire que el gobierno mexicano tiene lo suyo, Dice, nuestro principal producto en aquella época, me decía, de exportación a México es la ciruela. Dice, inspectores mexicanos nos están obligando a someter cajas de ciruela chilena a determinado nivel de profundidad del mar o en agua y la dejan el suficiente tiempo así como para que se pudra. Llega el inspector y nos dice que eso no pasa, una medida proteccionista. En todos lados se cuecen habas. Pero entonces, aquí traigo a colación todo esto porque no es lo ideal la renegociación del Telecán 2, desde luego. Algunos de mis colegas lo rechazan, la critican mucho, dice que puede ser contraproducente. Yo no lo creo, señores. Con todo y sus deficiencias, con todo y sus costos, a la larga creo que los beneficios van a superar a esos costos. Y entonces mi expectativa es la siguiente. Ya una vez negociado, y apuesto, espero no equivocarme, ojalá así sea, se integre Canadá y el Telecán 2 entra en vigor, ojalá sea en los primeros meses del próximo año, pero una vez ya negociado y ratificado el nuevo Telecán, mi expectativa es que de cara a la próxima década, pues va a fluir una cantidad histórica de inversiones en materia de petróleo, combustibles, gas natural, electricidad, petroquímica básica y energías alternativas, inversión productiva, y esto va a ayudar a detonar el crecimiento económico. Insisto, con Andrés Manuel López Obrador hay riesgos, desde luego que hay riesgos, pero en esencia el principal mensaje es que no hay cambio radical del modelo económico, y creo que esto es una muy buena noticia. El hecho de que se haya integrado a las negociaciones con su equipo de transición, el hecho de que él mismo haya asegurado que le interesaba una rápida concreción del TLC 2, aunque lo firmara el presidente saliente Enrique Peña Nieto, nos habla de que no habrá un cambio radical en este sentido. Y para el estado de Baja California es una excelente noticia, ahorita vamos a ver por qué, más allá de que sí hay algunos riesgos en otros terrenos. Un ejemplo de lo que estoy comentando es ¿por qué detonará mayor crecimiento económico? Se está dando actualmente, México está recibiendo una cantidad en algunos rubros ya histórica de inversión productiva. Un ejemplo, se están construyendo una red de ductos muy importante para importar hidrocarburos y también se están ampliando los principales puertos del país, también la inversión es histórica en ese sentido, y hay compañías energéticas
transnacionales o aliadas con empresas nacionales que están construyendo centros de almacenamiento en distintos puertos del país. A mí me llamó mucho la atención, tan solo del último año para acá, he ido con 2 APIs, una hizo un recorrido en Tuxpan y otro en Manzanillo. Entonces me llamaba la atención que cuando me llevaban a hacer el recorrido, los directores de la API me decían, no, mira, estamos ampliando tal, y la construcción se veía impresionante en los puertos mexicanos, una inversión histórica. Pero de repente yo veía que también unas construcciones importantes a un lado del puerto y no me hablaban de eso, en Tuxpan, en Manzanillo y en otras partes del país. Cuando les preguntaba qué estaba sucediendo a un lado del puerto, me contestaban, son las compañías fulanas de tales energéticas que están construyendo centros de almacenamiento para también traer combustibles, no solamente por vía terrestre, no solamente a través de los ductos, sino también por mar. Entonces, cuando algunas personas que se quejan de que la reforma energética no ha dado beneficios palpables a la población, cuando se atreven a decir que este tipo de reformas no sirven, señores, estas personas no comprenden que este tipo de negocios, este tipo de inversión tardan en madurar. O sea, si no ha bajado el precio de los combustibles, más allá de la cuestión fiscal recaudatoria por parte del gobierno, de los impuestos, más allá de eso, pues es simplemente porque tenemos un cuello de botella, o sea, no hay suficiente infraestructura. Entonces la oferta no alcanza a crecer lo suficientemente rápido como para provocar una baja de precios. Pero ya estando en operación estos ductos, ya estando ampliados los puertos, las centrales de almacenamiento, señores, es lógico, por elemental sentido común, la oferta de combustibles va a superar a la demanda dentro de algunos años. ¿Va a bajar el precio de los combustibles? Claro que sí. Y esto puede detonar crecimiento económico también, desde luego. Por eso me atreví, a título de ejemplo, a poner este tuit en mi cuenta a finales del año pasado. Dice Andrés Manuel López Obrador que si gana en 2018, en 3 años bajará el precio de los combustibles. Eso se va a dar con él o sin él en la presidencia de la República, gracias a la reforma energética que tanto critica. Porque después de la renegociación del Telecán, llegará a un volumen de inversión productiva histórica a México. Y entonces él lo sabe. Por eso amenazó en campaña, pero ahora ratifica y va a ratificar el Tratado de Libre Comercio, ya le dio la bendición con Morena, con mayoría en la Cámara, y se va a aprobar, se va a aprobar. Y esto es, insisto, una muy buena noticia porque no hay cambio radical en el modelo económico. México sigue en la senda de la globalización y para el estado de Baja California, esto es una excelente noticia, ahorita vamos a ver más adelante. Vean lo que dijo desde hace tiempo, y viene a colación, el señor Navarro, uno de los asesores comerciales más importantes de Donald Trump. Esto lo dijo el 15 de marzo de 2017. Dice, tenemos una tremenda oportunidad con México para fortalecer las reglas de origen, insisto que no son perfectas, van a tener costos, pero aún así, en el Telecán, y con ello generar una potencia regional mutuamente ganadora, donde trabajadores y fabricantes de ambos lados de la frontera se beneficiarán enormemente. Estoy seguro que los beneficios van a superar los costos y vamos a formar parte del bloque comercial más poderoso del planeta. Ahora, esta pieza del Telecán 2 se va a unir a un rompecabezas que dice México, potencia mundial. ¿Estoy exagerando? No. Miren ustedes. La siguiente, por favor. Desde hace tiempo, yo me he enfocado en televisión, también en conferencias, en entrevistas, a tratar de hacer presión para tratar de corregir lo que creo que está mal en materia de políticas económicas, en materia de corrupción, etcétera. Pero siempre he estado convencido que viendo este proceso de reformas desde mediados de la década de los 80 hasta la fecha, esto en algún momento va a provocar un despegue de México. Miren, aquí en portada, en pantalla, tengo un libro que publiqué, empecé a escribir en febrero del 2013 y lo publiqué en septiembre de ese año, hace 5 años. Entre el miedo y la esperanza, que refleja 2 grandes tendencias que ya desde hace tiempo estoy viendo en el ambiente. ¿Miedo a qué? A la próxima crisis global, la turbulencia, la sacudida, que todavía el entorno internacional está muy delicado y vamos a tener problemas, vamos a tener turbulencia 2019, probablemente 2020. Por eso Turquía, los problemas de Turquía, los problemas de Argentina nos arrastran. Pero la esperanza y en este momento la convicción para mí de que pasada esa turbulencia, la próxima década México va a despegar.
Y en la contraportada de este libro plasmé 4 grandes conclusiones. La primera, yo decía, se está gestando una nueva crisis a nivel mundial que podría ser incluso más grave que la anterior. Y yo en conferencias en 2013, cuando el tipo de cambio andaba por ahí de los 13 pesos, dólar al mayoreo 13.50, yo les comentaba a los empresarios, a los hombres y mujeres de negocios, les decía, señores, va a venir una sacudida muy fuerte, el dólar al mayoreo puede rebasar los 17 pesos por dólar. Sonaba muy extraño, me decían, pero ¿cómo crees? Y ya saben ustedes, en determinado momento rozó los 22 pesos por dólar, un día antes de que tomara posesión Donald Trump. Sin embargo, yo aseguraba en este libro, y estoy convencido de esto, que a pesar de la turbulencia, y que se va a extender 2019, probablemente 2020, pues México, a pesar de todo, está sembrando las semillas que le permitirán alcanzar elevadas tasas de crecimiento en el futuro. México se va a convertir en la joya de América Latina y el estado de Baja California en un protagonista muy importante en este proceso. Sin embargo, pues advertí, el camino no será nada fácil porque no podemos evitar ser alcanzados o sacudidos por la próxima crisis global, por la turbulencia financiera. Y la convicción, en el cuarto punto, es que después de la tormenta vendrá la calma, indudablemente. Todo el capitalismo se mueve por ciclos, todos los periodos de auge y los periodos de recesión, ninguno es eterno. Y entonces yo decía, después de la sacudida, que se podrá extender probablemente el próximo año y 2020, ya vendrá de lleno en la próxima década la etapa de prosperidad que podría convertir a México en una potencia mundial. Esto sonaba muy extraño, era muy incómodo para mí, mucha gente me tildaba de loco, me decía, pero ¿cómo te atreves a decir que México puede ser potencia económica con todas las desgracias que estamos viviendo, el endeudamiento excesivo, la corrupción, la impunidad, la falta de ausencia de Estado de Derecho? Bueno, una de las razones, decía yo, enfocándonos estrictamente en el área económica, es que México se ha convertido en un imán muy atractivo para la inversión productiva, y esto está creciendo, y muy a pesar de todas las sacudidas o shocks que se vengan más adelante, tanto financieros como políticos. Un ejemplo, la revista Forbes, y elegí la fecha con toda intención, enero 19, para tratar de visualizar qué tan atractivo ha sido México a pesar de los problemas. Un día antes de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, mucho temor en el ambiente, se decía que Donald Trump provocaría con sus medidas una crisis económica en México. Y entonces la revista Forbes asegura, México entre los más atractivos para invertir. Y citando un estudio de una importante firma de asesoría británica, había colocado esta firma en su análisis más reciente a México en el 4º escalón a nivel mundial, y rebasando a los países BRIC, Brasil, Rusia, India y China, y estimaba que México podría seguir avanzando. Y yo les puedo decir, voy a hacer alusión a dos experiencias que me tocó vivir en esta época, pero hasta el día de hoy, salvo muy honrosas excepciones, la mayor parte de las élites financieras internacionales aseguran que México va a ser potencia mundial. Y ahora ya con la concreción del Telecán 2 y su puesta en marcha, seguramente se va a reforzar este punto de vista entre las élites. Ejemplo, en un momento así de mucha incertidumbre y fuerte turbulencia, de gran temor, me mandan llamar de Grupo SIOR, por sus siglas en inglés. El corporativo está en Londres, una asociación que certifica a constructores a nivel mundial en materia de parques industriales, centros comerciales y espacios de oficina para corporativos. Cuando me mandan llamar, me llevo la primera sorpresa, porque me dicen, te hablamos de Grupo SIOR Capítulo México. Le digo, ¿capítulo qué? Perdón, Capítulo México. Yo dije, esto es una broma, no puede ser. Le digo, ustedes están enfocados exclusivamente en países altamente desarrollados. A ustedes no les interesan las economías emergentes como México. Y me contestaron, no nos interesaban, pero ya tenemos oficina de representación en tu país desde hace 2 años. Les digo, ¿por qué razón? Me contestaron así sin ninguna duda, porque México va a despegar la próxima década y México se va a convertir en potencia mundial. Y entonces la reunión se llevó a cabo en el Club de Industriales de Polanco. Dije, va a estar interesante. Había constructores mexicanos que se querían certificar por parte de Grupo SIOR, pero en la reunión también había algunos constructores de otros países, había de Inglaterra, de Canadá, de Estados Unidos. Aprovechando el contacto, les pregunto por separado a varios de ellos y casi todos coinciden en esto. A pesar de la incertidumbre, México es un destino atractivo para la inversión, y ellos me hablaban de que ya tenían en marcha 127 proyectos concentrados básicamente en el centro y norte del país,
por eso el reto del presidente electo de reducir la brecha y detonar crecimiento en el sur-sureste, pero concentrados en el centro y en el norte, que involucraban construcción de parques industriales, centros comerciales y espacios de oficinas para corporativos. Y hasta el día de hoy, ustedes checan algunos análisis en internet, por ejemplo, aquí está uno reciente de la firma de asesoría KPMG, en su perspectiva de la alta dirección para México 2018, y al preguntarle a los principales inversionistas, pequeños, medianos y grandes, en qué estados de la República Mexicana planea invertir su organización, desde luego sus inversiones básicamente están concentrados, digo sí hay importantes polos de desarrollo, sur-sureste, pero la mayor parte está concentrado de momento en el centro y en el norte del país, ¿no? También, a título de ejemplo, y no ha variado el punto de vista, me mandan llamar de Citywire. El Citywire engloba a varios gestores de fondos, algunos de ellos muy importantes a nivel global. La reunión se lleva a cabo en el Hotel San Regis de Reforma. Estuvieron presentes algunos gestores de fondos de México, pero también hubo gestores de fondos de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, etc. La misma historia. Les pregunto y me responden: estamos canalizando una cantidad histórica de inversión para financiar proyectos productivos y no nos vamos a detener. ¿Con todo y Donald Trump? Con todo y Donald Trump. Y la sorpresa que me llevé en este proceso electoral es que yo vi a nivel de cancha, porque puedo estar dando una conferencia con inversionistas en Miami y puedo estar con ejidatarios en la sierra de Chiapas, de Tabasco o en la Huasteca Potosina, y yo veía a nivel de cancha un entusiasmo popular muy grande en favor de Andrés Manuel López Obrador, pero veía entre empresarios e inversionistas nacionales un gran temor. ¿Por qué pongo énfasis en inversionistas nacionales? Porque los inversionistas extranjeros desde antes no estaban mayormente preocupados, por increíble que parezca. Una vez tuve una reunión con unos inversionistas de España y entonces ellos decían: oye, ¿por qué tanto miedo? Dice, ustedes no están acostumbrados al estilo populista, ¿no? Le digo, es que realmente la amenaza parece que va en serio. Y decían ellos: no, hombre, no, México tiene otros cimientos, una cosa es andar en campaña y otra diferente gobernar. Pero ¿qué es lo que están viendo las élites financieras internacionales? ¿Por qué el estado de Baja California va a ser un gran protagonista en ese sentido? Y más allá de los riesgos que se puedan correr, sobre todo concentrados en el terreno político, en el siguiente sexenio, a mi juicio, vamos a caer en un régimen semiautoritario, va a haber un retroceso democrático, pero independientemente, ese es otro tema, se cuece aparte. En materia económica, yo creo que el estado de Baja California va a salir excelentemente bien librado. Y la economía en general también, salvo algunos retrocesos, y digo en general porque no va a haber cambio radical del modelo económico, y esa es una gran noticia. Ya con el reforzamiento de los tratados, el TPP-11, el nuevo tratado con la Unión Europea, el Telecan-2, se refuerzan las bases del crecimiento. ¿Qué es lo que están viendo las élites internacionales en México? Que México se puede convertir, y se va a convertir, ellos lo dan por hecho, en la principal potencia logística y de comercio a nivel mundial. Ellos me dicen, aquí voy a resumir mi experiencia, lo que les voy a comentar no lo leí en internet, no me lo platicó un amigo, no me enteré por casualidad, me consta, es mi experiencia. Entonces normalmente les digo, ¿por qué tienes interés en México? ¿Por qué arriesgas capital, patrimonio en un país que está aparentemente lleno de tantas desventajas, ¿no? La inseguridad, la corrupción, etcétera? Y me dicen, mira, México es una economía emergente que reúne una serie de activos que no va a reunir en conjunto ninguna otra economía emergente. Ese es el valor de México. Y me dicen, mira, México cuenta con una posición geográfica de privilegio. Le digo, por Dios, hemos tenido esa posición geográfica toda la vida y no nos ha servido de gran cosa. Y me dicen, no les ha servido hasta el día de hoy, pero esto se va a combinar con otras piezas y se va a convertir en un verdadero activo. Me decían, México, y digo, qué duda, ni duda cabe ya, porque había antes, recuerdan ustedes, una controversia polémica con Chile, cuál de los dos era el que más tratados y acuerdos de libre comercio tenía firmados a nivel mundial. Ahorita no hay ninguna duda, es México. México es el país con más tratados y acuerdos de libre comercio firmados a nivel global, y todos sabemos, esto es un atractivo muy grande para la inversión. También me hablan de las reformas estructurales tan vilipendiadas aquí a nivel nacional. Yo me he encontrado tristemente personas que despotrican contra las reformas estructurales, y cuando ustedes le preguntan siquiera qué entiende por reforma estructural, no van a saber ni responder. ¿A qué te opones específicamente? Y hay personas que me han llegado al grado así de contestar esto. Bueno, no sé, pero es algo muy malo, ¿no? Entonces hay un desconocimiento tremendo, ¿no? Un ejemplo que me han puesto varios de estos inversionistas, me dicen, a ver,
porque yo les pregunto, ¿por qué evalúan tanto? ¿Por qué le dan tanto valor a las reformas estructurales? Bueno, en primer término, porque es un paquete de reformas que no ha sido capaz de aplicar ninguna otra economía emergente, ni Brasil ni China en conjunto, y están impresionados por lo que se aprobó a raíz del Pacto por México, ¿no? Y entonces me ponen este ejemplo. Me decían ellos respecto al año pasado. Me dicen, a ver, como analista, ¿qué tasa de crecimiento esperas para México en 2017? La que consideres la tasa más optimista. Yo les decía, cuando mucho, 2.3%, que fue lo que creció la economía mexicana. Y me decían, ¿cómo evalúas esa tasa de crecimiento? Le digo, pues es una tasa mediocre, muy lejos de las verdaderas necesidades del país. Me dicen, pues mira, ve cómo enfocamos nosotros este asunto. En 2017, esa mediocre tasa de crecimiento de 2.3 fue la más alta, dentro de las economías importantes, fue la más alta de América Latina, a pesar de que venimos de un shock petrolero bárbaro. O sea, recuerden ustedes, el precio cayó de alrededor de $100 el barril a menos de 30 en algún momento. Fue un impacto fuerte para las finanzas públicas, a pesar de la reforma fiscal recaudatoria de 2014 que extrajo recursos del sector productivo para financiar gasto corriente, a pesar de los altos índices de inseguridad, de corrupción, a pesar de tantos males, dice, fue la tasa de crecimiento más alta de América Latina, entre las economías importantes. Y lo va a hacer otra vez en este 2018 por segundo año consecutivo. Y entonces me decían estos inversionistas, ¿a qué se debe esto? Ellos respondían, a la aportación de las reformas estructurales. Y le digo, difícil evaluarlo, porque ustedes saben, la realidad nacional está muy contrastante. Uno va a estados como Campeche, Tabasco, Veracruz o Tamaulipas y la situación verdaderamente está muy complicada. Campeche, su PIB estatal se ha caído menos 7%. Allá me he encontrado hombres de negocios desesperados que me dicen, si esta crisis está tan fuerte, está tan dura, que si mi mujer se fuera con otro, te juro que yo me voy con ellos, yo me les pego, ¿no? Así como que no me dejen solo. Pero en estados como Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes o San Luis Potosí, particularmente Querétaro, hay un dinamismo económico impresionante, ¿no? Yo lo que les digo a los queretanos, les digo, oigan, qué bárbaros, ustedes tienen perro y centro comercial por habitante, o sea, y el valor del metro cuadrado va en ascenso y es una dinámica económica impresionante. Pero en estos estados del Bajío, buena parte de la prosperidad económica pues se ha derivado de la atracción de inversión productiva que ha hecho posible el Telecán y las reformas estructurales. Por eso ellos le dan mucho valor. Y a nivel de élite desde hace tiempo, miren, dentro de los grandes pesos pesados a nivel mundial, puedo recordar estas palabras de Bill Richardson, exsecretario de Energía de Estados Unidos, mayo 2014. Dice, a la larga, las reformas harán de México una de las grandes potencias económicas mundiales. No, dice, no estoy exagerando, lo creo firmemente. Otra cuestión, por ahí de octubre del 2012, me invita a desayunar el entonces director de la revista Forbes para México y América Latina. Iban a lanzar la revista en México en noviembre del 2012, me dieron la primicia, me adelantaron el primer número, yo lo comenté en mi espacio en el noticiero, pero lo que a mí me impactó en esa reunión fue que cuando les pregunté por qué ustedes una revista de tanto peso y prestigio a nivel mundial eligen México, finales del 2012, me dice, porque México va a ser potencia económica. Dice, a lo mejor nos estamos adelantando demasiado, dice, pero queremos ya tocar tierra aquí, tener representación, meternos al que será, sin lugar a dudas, el centro financiero de América Latina. Así me dijo desde aquel momento. Y no fueron palabras simplemente de dientes para afuera, ¿no? Algunos foros que ha organizado Forbes, México, potencia económica mundial, pasos y logros hacia el posicionamiento y liderazgo internacional de México, están convencidos. Otro caso de un peso pesado que era muy escéptico, el doctor Stiglitz, el premio Nobel de Economía. En el sexenio de Felipe Calderón provocó el enojo del entonces presidente y de su equipo, porque cuando vino a México soltó esta declaración a la prensa, ¿no? Dijo el doctor Stiglitz en noviembre del 2009, México parece cruzado de brazos y en espera de que Estados Unidos se recupere. Le dolió al gobierno mexicano, pero ¿quién le puede decir que no? O sea, tenía razón el señor hasta ese momento, ¿no? Pero viene ya el Pacto por México, regresa el doctor Stiglitz por ahí de julio del 2017, ¿y qué cambio? Dice el doctor Stiglitz, México rumbo a una economía competitiva y dentro de los que él se dijo optimista a futuro, porque este proceso obviamente no es milagroso, mencionó las reformas estructurales aprobadas
en nuestro país, ¿no? Entonces, ese es el valor que le dan las élites a las reformas estructurales. Ahora, también me mencionan las grandes obras de infraestructura. Todos sabemos que desde el sexenio de Felipe Calderón, un gran logro de Calderón, a mi juicio, en términos estrictamente económicos, el Programa Nacional de Infraestructura, lo continúa Enrique Peña Nieto y lo está trabajando en este momento, según tengo referencias, el equipo de Andrés Manuel López Obrador también ya está trabajando en lo que será el Programa Nacional de Infraestructura del próximo sexenio. Andrés Manuel López Obrador está consciente del valor de la infraestructura, sí, al menos en este tema sí está bien consciente, porque si ustedes revisan su trayectoria política, se darán cuenta que como líder regional del PRI, haciendo su carrera dentro del PRI en Tabasco, lo mandaron a trabajar a las zonas chontales, a las zonas más pobres del estado, y él se dio cuenta, él logró reunir los recursos, el apoyo estatal, para que les construyeran en la zona chontal unos canales, obras de infraestructura, que elevaron el nivel de vida de esa población. Entonces, al menos en este tema, porque en otros hay controversia, en cuestión económica, algunas barbaridades como regresar a la época de López Portillo con los subsidios agrícolas, los precios de garantía, que más bien tienen un objetivo político, pero fuera de esas controversias, el señor sabe el valor de la infraestructura, ¿no? Invertir en infraestructura, dice los profesores de economía en la universidad a sus alumnos, es la madre del crecimiento. Y entonces, dentro de las obras, porque hay muchas en el país, la ampliación de los puertos, el puerto interior en Guanajuato, en fin, lo que siempre les ha llamado mucho la atención a ellos es el corredor económico del norte. Ustedes están más familiarizados con este tema por el probable impacto que esto puede tener. Ustedes saben la pretensión, la siguiente por favor, de conectar al puerto de Mazatlán en Sinaloa directamente con la ciudad de Dallas, Texas, con el puerto de Tampico y Altamira en Tamaulipas, a través de modernas redes ferroviarias, supercarreteras y nuevos aeropuertos. Insisto, el proceso en algunos momentos puede tener cierta deficiencia, ciertos retrasos, no es lo ideal, van a tardar en cuajar, pero está en marcha. También me mencionan como una obra de alto impacto el corredor económico del sur, que va un poco más lento, pero que va a acelerar el próximo gobierno. Esta es la prioridad del próximo Programa Nacional de Infraestructura, va a ser el sur-sureste, va a haber una inversión histórica de infraestructura en esta zona. La pretensión de conectar al puerto de Salina Cruz directamente con Coatzacoalcos, Mérida, Yucatán, Tapachula, Chiapas, de la misma manera a través de modernas redes ferroviarias. Por eso la insistencia de López Obrador del Tren Maya, nada más a título de ejemplo, entre otros proyectos, la ampliación de los puertos, supercarreteras, nuevos aeropuertos. Ya desde ahorita les puedo decir que, aunque es un proceso que todavía va a tardar en cuajar, ya algunos beneficios ya se están palpando a nivel de cancha. Hace un año me invitó la Cámara de Comercio, la Canaco de Villahermosa, a dar una conferencia. La situación, el desánimo está muy fuerte, el impacto negativo de los precios del petróleo en el estado ha sido muy fuerte, la transición en Pemex, etcétera. Pero unos comerciantes, asistentes a la reunión, ni siquiera de los más poderosos, me dicen, pero así como que en lo oscurito, ¿no? Como si fuera pecado decir que a ellos les estaba yendo bien. Me dicen, oye, todo el mundo dice que la situación está de la patada, pero a nosotros nos está yendo muy bien, o sea, comerciantes medianos y pequeños. Pero ¿cómo que le está yendo bien? Si yo escucho aquí versiones de que está de la patada económicamente el Estado. Dicen, a nosotros no, nos está yendo muy bien porque está aumentando el tráfico de mercancías entre la ciudad de Villahermosa y la ciudad de Oaxaca. Le digo, ¿y a qué le atribuyen ese mayor volumen y tráfico de mercancías? Me dicen, al corredor transísmico, o sea, a las obras de infraestructura. También, veremos, esto sería muy controvertido, las zonas económicas especiales serían un gran detonante de crecimiento. Aparentemente hay intención del equipo de Andrés Manuel López Obrador de echar atrás las zonas económicas especiales, esperemos que no, pero independientemente de las zonas económicas especiales, ¿qué es lo que se espera con todas estas ventajas? ¿Por qué México puede ser potencia económica y por qué el estado de Baja California puede jugar un papel también muy importante? Aquí, antes de avanzar, otra obra de infraestructura, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Miren ustedes, yo les digo a personas que se oponen a este proyecto, siguiendo la versión general sin investigar gran cosa, percepción mata realidad,
Cuando alguien me dice, no, es que el subsuelo y es que tal, se opone, le digo, a ver, mire, hay muchos intereses, los que lo apoyan son puntos de vista interesados. Le digo, ¿usted cree que apoyarlo es por sacar alguna ventaja? Le digo, mire, si usted tiene esta creencia, le digo, le voy a pedir algo muy sencillo, muy elemental. Entre usted al portal del periódico El País o al portal del periódico El Economista de España, dos de los más poderosos en nuestro idioma de la Unión Europea. Entre ya en el portal, teclee el buscador y póngale usted nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Se va usted a sorprender. La opinión de grandes expertos de la Unión Europea califican a esta obra como de las más trascendentes a nivel mundial en cuestión de infraestructura. Y no tienen vela en el entierro, no tienen nada que ver con los contratos ni con posibles ganancias. Ahora, ya ayer se dio una buena noticia. No sé si se la esperaba a Andrés Manuel López Obrador o no. Ustedes saben, el Colegio de Ingenieros Civiles pues ya le recomendó al gobierno del presidente electo continuar con la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y dijo el presidente del Colegio de Ingenieros, la solución factible, viable y confiable es continuar con la construcción del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Y también, ayer mismo en esta conferencia de prensa, no nada más el Colegio de Ingenieros Civiles, también el presidente de la Unión de Colegios de Ingenieros dijo prácticamente lo mismo, ¿no? El aeropuerto en Texcoco es más viable, es una mejor opción que Santa Lucía, que es de alto riesgo, consideran ingenieros, y donde hay algunos, a mi juicio, algunos intereses medio perversos, no por parte de Andrés Manuel López Obrador, sino de algunos de su equipo que quieren buscar cierta ganancia, ¿no? Entonces, con todas estas ventajas, con todas estas obras de infraestructura, ¿qué se espera de México a lo largo de la próxima década? Si ustedes se preguntan, tomando en cuenta así como tenemos el mapamundi en pantalla, si nos preguntamos dónde se concentra la mayor riqueza y bienestar a nivel mundial, dónde se concentra básicamente el mayor flujo y tráfico mundial de mercancías, pues la respuesta es sencilla, está concentrada en el norte del planeta, está en la Unión Europea, está en Canadá y Estados Unidos, está concentrado en algunos países asiáticos como puede ser China, Corea del Sur, Japón, entre otros. Pues bien, con todas estas ventajas, ya hay cada vez más análisis que proyectan que México se va a convertir al paso de algunos años, porque esto no es un proceso milagroso desde luego, pero se va a convertir dentro de algunos años en la principal potencia logística y de comercio a nivel mundial, la plataforma número 1 que puede unir comercialmente todavía más a los 3 continentes. Miren, el reporte REXA de la Cámara de la Industria de la Construcción lo puso muy claro ya desde el 2014 y por eso lo traigo a colación porque es una muy buena descripción de lo que se espera la próxima década. México, debido a su ventajosa posición geográfica y al hecho de que tiene en ese momento tratados comerciales con 45 países, se encuentra en una posición favorable, pues más que favorable, privilegiada a nivel mundial, ¿no? Los más de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos ofrecen ahora sí una inmejorable puerta de entrada al que seguirá siendo en términos de poder adquisitivo, no de tamaño de mercado en dólares brutos, sino de poder adquisitivo, seguirá siendo el mercado más grande del mundo. Y dice el reporte REXA, y los más de 11,000 kilómetros de litorales le dan acceso privilegiado a México a puertos de Asia, Europa y Sudamérica. México puede y debe trazarse la meta de ser una plataforma logística de alcance global, y lo va a hacer. Y el estado de Baja California, con la posición geográfica que tiene de privilegio, señores, puede detonar un crecimiento muy fuerte. Y no lo digo por quedar bien aquí, eso lo digo en todos los foros. Obviamente hay grandes retos, se tienen que hacer las cosas correctamente aquí en el Estado, desde luego, pero tiene una muy buena posición para acompañar a México en esta aventura que se puede llamar liderazgo, potencia en América Latina. Por eso decía un directivo de Nomura, México es un refugio, el mejor entre los peores, el menos feo. No, pues qué amable, ¿no? Se agradece la sinceridad, pero de alguna manera esto nos refleja cómo a México las élites internacionales lo tienen plenamente diferenciado. Otra sorpresa, miren ustedes, para mí, como les comentaba, era tremendamente incómodo ir contracorriente, que me tildaran hasta de loco por decir que México podría despegar en algún momento desde hace 5 años, pero ya cada vez más voces se suman. Este maravilloso bestseller en varios idiomas, un gran experto a nivel mundial, el doctor George Friedman, los próximos 100 años, vean lo que dijo de México, dice, quien controle el Atlántico y el Pacífico
a través de obras de infraestructura, corredor económico del norte, corredor económico del sur, puerto interior, nuevo aeropuerto, etcétera, controlará el comercio mundial. Punto. México será la principal potencia económica de América Latina y constituirá un desafío para el dominio de Estados Unidos en América. A pesar de que hay cada vez más voces especializadas, más evidencia, el pesimismo sigue siendo muy fuerte. Aquí en México el pesimismo es un deporte nacional. Miren, hasta la prensa extranjera se ha quejado desde hace tiempo. Vean esta nota del Financial Times, ¿no? Pesimismo económico de México es un hueso duro de roer. Dice, oye, qué bárbaros. O sea, allí en México les encanta ver las cosas negras, terroríficas, ¿no? Y otro ejemplo, el Russia Today, en una nota muy curiosa que publicaban por ahí de diciembre del 2015, el Russia Today cita una fuente de alto nivel. Y vean ustedes, dice la nota, un sondeo de la encuestadora británica Ipsos Mori ha determinado cuáles son los países en los que sus habitantes tienen una idea más equivocada sobre su propia realidad, que no se dan cuenta de lo que está pasando por debajo del agua. Dice, México se ubica en la cabeza mundial en cuanto a percepción errónea se refiere, de los más pesimistas a nivel global. Y ya cuando esto sea una realidad, pues los que no sepan visualizar este asunto, los que están en el ámbito de los negocios y no preparen una buena estrategia, pues se van a ver total y absolutamente rebasados, ¿no? Y sorprendidos. ¿Cuándo empezó esto? Y entonces los libros de historia, los analistas van a regresar. Pues por ahí de agosto de 1985, en la época de Miguel de la Madrid, cambió el rumbo del proteccionismo a la globalización cuando entramos al GATT, al Acuerdo sobre Aranceles y Comercio de aquella época. Entonces, este pesimismo indudablemente que va a continuar. Como decía el Times, es un hueso duro de roer, pero aquí quiero decirles que tengo una buena noticia para los pesimistas. ¿Cuál puede ser una excelente noticia para un pesimista? La buena noticia puede ser esta. El doctor Friedman dice que México, el poder económico y político de México, va a emerger con el paso de los años con tal fuerza que va a entrar en conflicto con las élites estadounidenses y pronostica, según él, digo está por verse, pero pronostica una guerra armada entre México y Estados Unidos a finales de este siglo. Entonces, ¿cuál es la buena noticia para los pesimistas? Que esto puede terminar en guerra. Pero bueno, nada más para darle gusto a los pesimistas. Pero regresando, señores, las élites políticas en México también están conscientes de este proceso. Miren, algunos ejemplos. Ustedes entran a YouTube y teclean Enrique Peña Nieto, México, potencia mundial. Se van a encontrar con este video del 5º informe de gobierno hace un año. Y vean qué énfasis pone Peña Nieto en la cuestión de las reformas y de la posibilidad de que México se convierta en potencia económica. Creo que no tenemos audio para el video. Bueno, me parece que no, mil disculpas, pero es interesante que... Compartimos una visión clara. Haremos de México una potencia en donde todos los mexicanos tengan un espacio de bienestar y protección, en donde la familia sea el centro más importante de atención, en donde a cada niño se le brinde certidumbre, a cada joven oportunidad, a cada mujer respeto y a cada adulto mayor dignidad. En campaña, este fue un video de mí donde habla de México potencia mundial, que llegó a ser en algún momento una promesa de campaña. Anaya, el ex candidato del PAN en una conferencia que dio en Washington también como candidato, vean cómo describe bueno, vamos con Enrique Peña Nieto primero, en el 5º informe, por fin, bueno, vamos aquí con Anaya, una conferencia que dio en la Universidad de Washington. Vean ustedes los datos que aporta sobre México. A ver, perdón, creo que tenemos alguna falla técnica, pero lo de Anaya es interesantísimo. Insisto, nada más tecleen el nombre del presidente y de cada uno de los candidatos, pónganle México potencia mundial y son videos que subieron en campaña y todos hablando de México potencia económica. Ahora, Andrés Manuel López Obrador, el que más en campaña cuestionó los tratados de libre comercio, el modelo económico, el neoliberalismo, etcétera, etcétera, está consciente de que México puede ser potencia económica, ¿sí? Que tienen valor las reformas. Se va a ir por gusto, no por necesidad, y no nos van a importar las amenazas de que van a construir muros. México va a ser una potencia con desarrollo y bienestar. La prueba ya no las dio, mandar a su equipo a negociar, acelerar el Telecán 2 y estar dispuesto aprobarlo con mayoría de Morena en el Congreso. Entonces, Baja California va a jugar un papel muy, muy importante en este proceso.
aunque el reto evidentemente de las élites nacionales y locales es tomar las decisiones correctas y seguir apostándole a la inversión en infraestructura y a la atracción de inversión productiva. Conclusión, bueno, mi conclusión es cuando algunos empresarios preguntan, bueno, y en este contexto, ¿yo qué puedo hacer? Primero, desde mi muy particular punto de vista, déjenme decirles que ustedes, como hombres de negocios, en esta parte de la frontera, en este estado con posición geográfica de privilegio, en este contexto de globalización y reformas, señores, están ustedes en una situación privilegiada. Ahora, ¿cómo poder detonar esta oportunidad? Miren, no hay fórmulas mágicas, no pretendo aquí en esta parte descubrir el hilo negro, inventar el agua tibia de ninguna manera, sino simplemente una cuestión de sentido común. ¿Qué negocios estarán en la mejor posibilidad de aprovechar este contexto y capitalizarlo en los próximos años? En un estado que puede ser privilegiado en cuestión de crecimiento en todo este contexto de TPP, Telecán, Acuerdo del Pacífico, etcétera. Voy a hacer aquí alusión a esas palabras del doctor Alfonso de Lara, que es director general adjunto de riesgos financieros de Grupo Banorte. Creo que lo resume muy bien. Dice, mientras tú tengas capital robusto y de calidad suficiente, liquidez para tener un horizonte de supervivencia mientras dure la crisis o la turbulencia, que viene fuerte el próximo año, y unos niveles de apalancamiento sensatos, no debe suceder nada radicalmente perjudicial. Tendrás un negocio blindado y tendrás un negocio que tendrá la oportunidad de capitalizar, aprovechar las oportunidades de crecimiento que se van a venir gracias a los acuerdos de libre comercio. También, obviamente, dentro de los retos de las grandes compañías, aquí voy a regresar al estudio de KPMG sobre perspectivas de la alta dirección en México 2018, ellos que encuestan a importantes líderes de los distintos sectores. Vean ustedes, le preguntan a los inversionistas en México, dice, ¿cuál de los siguientes factores considera que contribuirán a que su organización genere mayores utilidades en los próximos 3 años? Y ellos, obviamente, esos son los grandes retos para las empresas: mejorar la capacidad de innovación, mejorar la inversión en el desarrollo de talento humano, mejorías en las tecnologías de la información. Esto es crucial. Yo acabo de estar en un evento con una compañía transnacional que ofrecía a los asistentes tecnología de punta para poder ajustar la logística de mercado y defenderse de los daños que pueda provocar en el margen de utilidad los aranceles, ¿no? Es impresionante lo que se puede avanzar en cuestión tecnológica. Esto es nada más un ejemplo que me tocó ver y que me llamó mucho la atención. También hablan los grandes líderes empresariales para los próximos 3 años, mayor inversión en actividades de mercadotecnia y comunicación, menores costos laborales, innovación, incurrir en otro tipo de mercados, y aquí en ese sentido no desdeñar una posible participación en el sur-sureste, que insisto, se les va a dar un impulso sin precedente en cuestión de inversión productiva y de infraestructura. También, algunos hablan, no tiene el peso de otras, aquí viene cada uno de mayor a menor, el peso que le dan los inversionistas en esta encuesta, los empresarios, pero también hablan de hacer una buena estrategia fiscal, que cumpliendo estrictamente con la ley logre defender el margen de utilidad, y algunos hablan también de la cuestión del outsourcing, que ustedes saben ha crecido mucho en los últimos años. Ahora, ustedes como hombres de negocios, ya sabiendo que son los principales protagonistas del crecimiento, señores, en la medida en que ustedes tengan éxito en sus actividades, no exagero, ni lo digo por quedar bien, es una realidad. Ustedes como empresarios, comerciantes, hombres, mujeres de negocios, inversionistas, en la medida en que ustedes tengan éxito, ustedes van a ayudar a que México se convierta realmente en una potencia económica. Miren, con esto concluyo, y me encanta esta frase del doctor Tocqueville, en uno de los grandes clásicos, porque vean qué padre se expresa de hombres y mujeres como ustedes. Dice el doctor Tocqueville: considero a la clase empresarial como aquella que ha recibido de Dios la especial misión de proveer por su cuenta y riesgo la felicidad material de todas las demás. Entonces, esos son ustedes, generadores de empleo, generadores de crecimiento, generadores de prosperidad y bienestar. Por eso les deseo mucho éxito en sus negocios, les deseo mucho éxito en sus actividades. Muchas gracias por escucharme. Estoy a sus órdenes a través de esta página de internet o a través de mis cuentas en las redes sociales. Muchas gracias por su atención y por la invitación tan generosa que me han hecho para este evento. Muy amables. Muchas gracias.
Gracias. Pues muchas gracias a Eric por toda esta información y el análisis tan relevante para este foro. Muchas gracias. Ahora tenemos unos micrófonos. Si algunos de ustedes tienen algunas preguntas que quieren dirigir a nuestro locutor, pues con todo gusto les ofrecemos el espacio ahora para hacerlas. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Sí, Eric, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a este evento. Gracias a ustedes. Muy interesante tu presentación. Me gustaría ver si puedes aunar un poco más en lo que está sucediendo con el Tratado de Libre Comercio, ahora con la negociación en Washington, sobre todo con el sector transporte, con nuestro vecino Trump, en el tema de los sindicatos y todo lo demás, donde parece ser que el gobierno federal está cediendo a presiones y nos está afectando y va a afectar mucho a esta frontera, sobre todo porque movemos más de 2.500 cajas todos los días de Baja California a San Diego. Entonces sí me gustaría ver si traes algo de información sobre esa parte en particular que nos pudieras compartir. Ha sido, con toda honestidad, ha sido muy poco lo que se ha filtrado. Ya para tener más elementos de análisis, indudablemente que yo debería tener acceso ya al acuerdo definitivo. Porque también pueden ser versiones que en determinado momento no sean 100% fidedignas o exactas, ¿no? Entonces no hay mucho elemento para hacer un análisis contundente, serio. Yo imagino en este foro vienen también grandes expertos especializados en estos temas que seguramente podrán aportar una mayor visión. Pero yo le mentiría si diera un diagnóstico contundente, simplemente porque todavía falta información y hasta no tener acceso ya a lo que se negoció, digamos, en sentido tradicional, papelito habla para poder dar una mejor opinión, ¿no? Sí. Con mucho gusto. Respecto a la turbulencia financiera, bueno, como decía el doctor de Lara, tener niveles de apalancamiento sensatos. Eso es una cuestión fundamental. Si uno ha incurrido en el pecado de un sobreendeudamiento, lo pueden agarrar a uno con las manos en la puerta, que es el riesgo para muchos corporativos a nivel mundial. A veces un ejemplo es, uno se pregunta, bueno, ¿por qué demonios la crisis turca, que es una crisis doble, una crisis política y económica, el enfrentamiento con Estados Unidos, la cuestión de los aranceles, pero también Turquía tiene un problema básico y eso es algo clásico del mundo en este momento? Los niveles de deuda para corporativos, gobiernos y bancos, principalmente en Europa, Asia y América, han alcanzado niveles históricos, niveles que superan los niveles de endeudamiento que llevaron a la crisis previa del año 2008. Después de la quiebra de Lehman Brothers, recuerden ustedes, cuando quiebra Lehman, a finales del 2008, se desató el pánico en los mercados internacionales, se hablaba de que se podía colapsar la economía de Estados Unidos y arrastrar al mundo, y entonces a partir del 2008, a distintos ritmos, pero primero la Reserva Federal de Estados Unidos abre la llave de la liquidez, empieza a inyectar una cantidad de dólares impresionante a los bancos y a otros intermediarios para alentar el crédito y evitar el colapso. Después le siguió el Banco Central Europeo, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Japón. Los 4 más poderosos del mundo abrieron las llaves de la liquidez, inundaron al mundo del 2008 en adelante de dólares, yenes, libras y euros, sin precedente en la historia financiera de la humanidad. Luego bajaron las tasas de interés prácticamente a cero, la llamada tasa de referencia, lo que cobraba cada uno de estos bancos centrales por prestar a los bancos y otros intermediarios el dinero recién creado, la fijaron prácticamente o la acercaron a tasa cero. Banco Central Europeo todavía tiene esa tasa en cero. La Reserva Federal de Estados Unidos la mantuvo hasta octubre del año 2014. Entonces propiciaron un endeudamiento bárbaro. El Banco Central de Inglaterra ahorita ya está subiendo su tasa de referencia, pero la tiene en menos de 1%.
La tasa más baja que históricamente había tenido el Banco de Inglaterra en 300 años había sido del 2%, no de 0.75 como está ahorita, y que llegó a estar en 0.25. Entonces, fueron condiciones impresionantes a nivel mundial, salvaron al mundo del colapso, repuntó con cierto problema la economía mundial, pero ahorita el problema es que hay un sobreendeudamiento tremendo. Entonces, más allá de la guerra comercial, que eso también es una amenaza, más allá de la guerra comercial, si en cualquier parte del mundo sobreendeudado hay una amenaza de que suban las tasas de interés o de que se empiece a retirar liquidez del sistema, que ya la Reserva ya empezó a retirar un poco de liquidez, etcétera, entonces aparece un alfiler que amenaza con pinchar un globo enorme que dice deuda. Por eso cuando se desestabiliza Turquía o se desestabiliza Argentina, de repente hay personas que en las redes me preguntan, oye, ¿qué demonios tenemos que ver con Turquía? ¿Por qué nos tiene que pegar? Es un simple pretexto. De los analistas, no, le digo, no es ningún pretexto. Le digo, si se declara en suspensión de pagos Turquía o quiebran los bancos turcos, provocan pérdidas muy fuertes para los bancos, para Paribas, uno de los principales bancos de la Unión Europea, francés, o ponen a temblar a la banca italiana que está bailando la tablita, que soltaron muchos préstamos, compraron muchos instrumentos de deuda del gobierno turco y por eso se extiende la turbulencia. Los inversionistas se ponen nerviosos, sacan dinero de economías emergentes y se van a refugiar a valores que consideran seguros. Y luego me dicen a mí, oye, pero si esto no, si México tiene una banca relativamente sólida, sí, la banca mexicana, y esto es digno de destacarlo, tiene unos índices de capitalización, de solvencia bastante buenos, pero no estamos más allá del bien y del mal, porque si por alguna razón, y ha sucedido en algunos episodios, un banco internacional que tiene presencia en México, aunque México sea una joya para ellos que les está dando ganancias sustanciales a distintos corporativos bancarios instalados en nuestro país, hagan de cuenta si de repente, hablando en sentido figurado, vamos a suponer que usted es director de un banco internacional instalado en México para México y América Latina. Usted acaba de regresar en diciembre de una cena en Nueva York donde le dieron un bono, un diploma, un reconocimiento, porque usted logró resultados muy buenos para el banco global. Entonces, de repente usted tiene planes de expansión muy fuertes en México para 2019. De repente, vamos a suponer, el banco para el que usted trabaja tiene pérdidas sustanciales por los movimientos en Turquía y por los movimientos en Argentina, porque son socios de bancos turcos, son compradores de bonos de gobierno de Argentina y tiene pérdidas fuertes. Entonces, de repente le pueden hablar a usted, a su oficina en Santa Fe, en la Ciudad de México, el corporativo de América Latina, y le dicen, necesito que me transfieras para mañana de inmediato $3,000 millones. Oiga, señor, usted se queja, a lo mejor voy a tener que contraer el crédito acá, no es justo, tengo planes de expansión, las ganancias, voy por mi bono del 2019. De inmediato o sobre tu cabeza, nos surgen estos $3,000 millones. Entonces usted, al momento que traspasa esa cantidad de pesos equivalente, compra dólares, en el mercado cambiario mexicano usted va a provocar una presión y a lo mejor el corporativo los necesita para tapar cierta pérdida que tuvo derivada de la turbulencia en Turquía o la turbulencia en Argentina. Ese es el problema de la turbulencia mundial y este problema va a continuar. 2019 va a ser un año muy crítico. A mí lo que me preocupa no es que México vaya a quebrar de ninguna manera. México está en otra posición, ya vimos los cimientos que tiene. México está diferenciado, pero eso no quiere decir que estemos más allá del bien y del mal. Claro que nos vamos a sacudir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Básicamente tener un sistema de apalancamiento sensato, básicamente. Este es un dato fundamental. Y no desconozco más datos de su negocio, pero si usted está en posibilidad de cubrirse financieramente a través del sistema de coberturas cambiarias, hágalo, la recomendación. Yo he visto y yo estoy asesorando a algunas compañías en ese sentido, pero yo lo que he visto a lo largo del país es que hay empresas mexicanas que han estado creciendo muy fuerte y por esta preocupación, por esta turbulencia en el tipo de cambio, normalmente ellos lo que hacen es abrir un departamento dentro de su organigrama que por lo regular le titulan inteligencia de negocio. ¿A qué se dedica el departamento de inteligencia de negocio de estas compañías en crecimiento? A buscar, analizar el entorno, analizar los escenarios económicos para tomar decisiones en el mejor momento y salir a protegerse cuando el tipo de cambio al mayoreo sea favorable, pero tienen
Ya es un hábito, empieza a ser un hábito de estas compañías recurrir a las coberturas cambiarias. Y en ese sentido hay muchos intermediarios, pero los grandes bancos pueden ofrecer, y a varios de ellos, de los más conocidos, ofrecen buenos programas de cobertura cambiaria. Entonces serían esas dos: apalancamiento sensato y, si es posible, si es conveniente para su negocio, para sus operaciones, el mecanismo de coberturas cambiarias. Buenos Sí. días, Eric. Mi pregunta iba enfocada a lo mismo. En las turbulencias que tú dices, 2019, 2020, ¿crees que pueda llegar a recesión? Sí, hay un riesgo muy grande. Primero, es muy difícil evaluar estos fenómenos, pero de entrada, con la renegociación del Telecan 2, con la formación del bloque más poderoso del planeta, podemos decir que en una primera instancia, y con Estados Unidos en crecimiento y derivado de la reforma fiscal aprobada, podemos caer en blandito, podemos ser una economía beneficiada con este boom. Yo veo más peligros de entrada en la Unión Europea, en Asia y en algunas economías emergentes de Latinoamérica. Pero más adelante, si el alza de tasas es muy agresiva y puede desestabilizar algunos corporativos en América, en Estados Unidos, o algunos bancos, sí puede caer Estados Unidos en recesión. No estoy hablando, desde luego, de que México puede caer en otra crisis grave como la del 95, la del 2001, la del 2008, pero sí vamos a tener un escenario complicado. Y también algo comentado de paso que me preocupa es que hasta el día de hoy yo estoy monitoreando con lupa al equipo económico de Andrés Manuel López Obrador. Están muy metidos ellos en la presentación del presupuesto 2019, que es crucial, pero me da la impresión, puede ser que esté yo equivocado, hasta no tener datos que me demuestren lo contrario, que no traen en el radar la turbulencia internacional. Entonces vamos a suponer el mejor escenario. Quieren duplicar las pensiones para adultos mayores, que yo creo que va a ser un anuncio espectacular que va a dar López Obrador el 1 de diciembre, para mí casi seguro que lo va a hacer. Aumentan el salario mínimo en algunas partes del norte del país, lo duplican, aumentan el gasto social. Si vamos a suponer el mejor escenario, cuadran bien las cuentas, recortan gasto improductivo, esto les permite expandir el gasto social, duplicar las pensiones, etcétera, sin aumentar demasiado la deuda y presionar las tasas de interés y la inflación. Si cuadran bien el presupuesto, perfecto. Pero ¿qué sucede si a lo largo del 2009, por este incremento en las tasas de interés, hay problemas a nivel global, repercute, le pega a México con un tipo de cambio más alto, amenaza con subir la inflación, Banco de México reacciona de inmediato, sube las tasas de interés, baja crecimiento económico, baja la recaudación, suben los pagos de deuda a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal? ¿Qué puede pasar con el gobierno entrante? Si llega a suceder eso, que espero que no, pero si sucede esto, entonces tendrían que aplicar una reforma fiscal de urgencia, recaudatoria, aunque antier dijo el presidente electo que no van a aplicar una reforma fiscal recaudatoria. Pero el entorno internacional, el horno no está para bollos. Entonces, el riesgo económico que veo, suponiendo que cuadren bien las cuentas, que entreguen un buen presupuesto no inflacionario, el gran riesgo es que aún así se vean obligados a poner en marcha, a buscar la aprobación de una reforma fiscal recaudatoria. Insisto, es una percepción de mi parte, no traen en el radar, no se están tomando muy en serio la posibilidad de una turbulencia internacional, y esto los puede llevar a corregir así sobre la marcha, sobre las rodillas, fiscalmente en algún momento del 2019. Ojalá no sea el caso, ojalá que todo salga bien, o ojalá que sí lo tengan en su radar, pero simplemente es información que no la consideran relevante o no la han hecho pública, pero ya en algún momento saldrá a la luz. Pero siento que no lo están evaluando lo suficientemente bien, pero creo que es un riesgo bastante alto de una turbulencia en 2019. Sí, por aquí, a sus órdenes. Magnífica explicación de todas las ecuaciones y métricas globales. Felicidades. Yo estoy convencido que el sistema global de comercio y migración se están replegando, y todos los países
iniciado por Estados Unidos y la guerra comercial con China, han empezado a tomar medidas de protección de sus fronteras, tanto en el comercio como migración, que es muy, muy, muy importante, la cual está casi fuera de control. Cuando el mercado, yo sé que México tiene una economía macro bastante blindada y que Banco de México tiene recursos y que tiene reservas históricas para poder defender el peso y estabilizar la economía macro. Sin embargo, México tiene un lastre monumental. Y cuando las situaciones globales les da catarro, a México le da pulmonía. Yo lo que estoy viendo es que la posibilidad de un sistema recesivo es inminente. Que el jueguito de Trump, su juego negociador, su estilo negociador con China, puede provocar que los chinos simplemente hagan un dumping del papel americano. Y si eso sucede, los chinos son dueños de Estados Unidos, vamos a empezar por ahí. La deuda americana está en manos de los chinos. Si algo así sucede y desestabiliza la fragilidad del comercio internacional que hoy existe y acelera los procesos de defensa de Estados Unidos como consumidor en el sistema arancelario, yo creo que la recesión y las posibilidades de un sistema global que lleve a ellos son muy, muy importantes, quizás un poquito mayores a las que usted presenta como posibilidad. Lo que presenta el director de ICSE, pues es lo maravilloso. Capitalízate fuerte, ten liquidez, que tus pasivos no sean extraordinarios, no te apalanques. Yo quiero saber en el sistema empresarial mexicano cuántas empresas tienen esa condicionante. El ahorro en México no existe y el sistema de apalancamiento y todas las instituciones y la bolsa y todas las fibras y todo es un sistema hecho para emitir deuda y apoyar un capital que no existe en el sistema empresarial mexicano. Entonces, yo le daría mucho mayor énfasis, siguiendo el mismo lineamiento que usted presenta, a una condicionante que por cierto, le celebro la mención que dijo, la percepción es mucho más importante que la realidad. Cuando la percepción llama a una corrida de los inversionistas en el mercado mundial, no hay quien los pare. Y de ahí a que se cansan y empiezan a regresar, ese ciclo puede durar de 7 a 10 años. ¿Y quién lo va a aguantar? México no tiene la fuerza para aguantar un movimiento global de esa naturaleza. Con mucho gusto. Mire, le agradezco mucho las precisiones que está haciendo usted y en lo fundamental coincido. Yo desde hace mucho tiempo he estado advirtiendo de este riesgo de crisis mundial. Yo hice referencia a este libro de hace 5 años, pero también publiqué otro posterior que le puse Turbulencia, el impacto de la crisis financiera internacional en México, y ahí yo ya hablaba de un tipo de cambio que en determinado momento podría rebasar los 20 pesos. Sí, todo el sistema es demasiado frágil, totalmente coincido con usted, pero déjame decirle que aquí el primer problema para evaluar lo que puede suceder a futuro con México es que se trata de una situación inédita. Sin precedente, no tenemos parámetros como para poder tener la certeza en determinado momento de yo decirle a usted México está blindado, no sucede absolutamente nada, o usted que me diga por el contrario, viene una gran depresión en México. Pero lo que yo quiero decirle es esto: en 1993, un año antes de que estallara, en diciembre de 1993, yo publiqué un libro que se llamó Devaluación, el shock del 94. Tan convencido estaba yo de que se venía un desplome que lo puse por escrito. En aquella época, comparado ahora con México, ahora podría haber yo repetido una edición parecida. Yo hubiera podido haber puesto Devaluación, el shock del 2019, ¿no? Por citar un ejemplo. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? En aquella época, si bien es cierto que México estaba empezando la globalización, se estaban dando algunas reformas interesantes, aún así había bases muy endebles. Por eso yo estaba convencido de que venía un colapso económico y financiero. Ahora, estoy advirtiendo del riesgo, del peligro,
pero no me atrevería a decir que México también se va a hundir como se hundió en el 94, porque algunas condiciones sí son un poco más sólidas. O sea, México no está más allá del bien y del mal. Yo comparto la preocupación que usted tiene y comparto en determinado momento el temor de que el mundo pudiera entrar en una depresión similar a la de 1929, en determinado momento. Pero no es lo mismo recibir ese tipo de impactos con una economía como la que tenía México, tan vulnerable en 1994, a una economía que, si bien puede ser sacudida, puede ser sometida a choques importantes, pues tampoco veo que esté como una situación, digamos, como la de Argentina. Entonces, creo que México está en mejores condiciones para amortiguar, pero de que me preocupa, sí, indudablemente comparto la misma preocupación de usted. Pero espero que México de alguna manera pueda amortiguar el golpe, ¿no? Pero sí, el riesgo es muy alto. Sí. Bueno. En el otro tema, regresando al tema totalmente de logística, ¿usted considera, bueno, el gobierno actual, de alguna manera, no sé cómo decirlo, no ha cumplido con el presupuesto de inversión en infraestructura, muy lejos de su cumplimiento? Mi primera pregunta es si usted considera que la intención, llamémoslo así en este momento, del gobierno que sigue, va a poner un énfasis en recuperar ese camino perdido en desarrollo de infraestructura. Y dentro de esa, la infraestructura pues tiene que ver la de comunicaciones y marítima, ferroviaria, carreteras y demás. Entonces la primera pregunta es si va a existir esa inversión, toda vez que el sector privado difícilmente va a poner un capital de tan largo plazo y de tan alto riesgo para poner concreto y tabiques y varilla en la infraestructura. La iniciativa privada entra en una etapa posterior a la infraestructura, que es la recuperación a través de las concesiones y acuerdos. Pero la siguiente pregunta que seguiría es localmente y ya concretamente el puerto de Ensenada, en una gráfica de importancia. ¿Cómo lo ve usted Ensenada que figure como un puerto de conectividad comercial, no solamente para la región, sino para el resto del país? Sí, mi respuesta es que, primero, como comenté a lo largo de la participación, el mundo dista de ser ideal. Si vemos el Programa Nacional de Infraestructura de Felipe Calderón, también quedó a deber, desde luego que quedó a deber. Pero aquí lo importante es que, en términos relativos, comparados con gobiernos anteriores, sí se está avanzando en cuestión de infraestructura, no a lo ideal, pero sí se está avanzando mucho más rápido que lo que se avanzaba en gobiernos anteriores. Vamos, ni siquiera Vicente Fox, que no tuvo ni siquiera un programa nacional de infraestructura. Entonces, a mí me gusta mucho analizar el mundo económico no desde el punto de vista ideal, sino de lo que se puede ir avanzando paso a paso. Porque yo me encontraba, por ejemplo, algunos de mis colegas, una ocasión de esas excepcionales donde se puso en marcha, se presentó una iniciativa en el Congreso fiscal interesante, hace unos años, un experto fiscal, yo le decía, oye, ¿cómo viste la reforma, la iniciativa? Viene bien, ¿no? No, dice, eso no sirve. Le digo, ¿por qué no sirve? Porque no es lo ideal. Entonces yo le dije, mira, nada cuadra con lo ideal. O sea, nada cuadra con lo que es ideal. Hay que ir evaluando las cosas paso a paso. Entonces, lo que quedó a deber, también el Programa Nacional de Infraestructura de Enrique Peña Nieto, como quedó a deber el de Calderón y seguramente quedará a deber el de López Obrador, fue, por citar un ejemplo, el nuevo aeropuerto en la Riviera Maya, que se paró por intereses caciquiles de transporte allá, con márgenes de utilidad groseros, que es un asalto para el usuario, lo que realmente cobran, y que es una necesidad que puede detonar todavía más el turismo, se paró por intereses caciquiles, ¿no? Entonces, en el próximo programa veo la intención del presidente electo de avanzar en infraestructura, sí,
Sí, desde luego. Y por eso comentaba este antecedente de López Obrador, de los chontales y de la obra de infraestructura de los canales, porque tiene, en ese sentido, tiene él muy claro el valor de la infraestructura. Entonces tiene el verdadero deseo de cerrar la brecha, sí, de impulsar obras de infraestructura en todo el país, pero de cerrar la brecha sobre todo entre el sur, sureste y centro y norte del país. Entonces la intención está, habrá avances, sí, habrá avances, que se pondrá un tabique más de infraestructura sobre el tabique que puso Felipe Calderón, sobre el que puso Enrique Peña Nieto, vendrá el de Andrés Manuel López Obrador, y esto nos irá acercando a la meta de contar con mejores bases del desarrollo. Pero algo ideal no, seguramente quedará de ver. Lo importante es seguir avanzando paso a paso, ¿no? La realidad, insisto, dista mucho. El mundo no se mueve por cuestiones ideales. Entonces, si yo lo evaluara así, le juro que como analista estaría bien frustrado y a lo mejor yo tendría una presentación aquí bárbara. Yo diría, viene lo peor, agárrense, y el último en salir que apague la luz. No, yo lo que estoy viendo es otro proceso con todas sus deficiencias, con toda su lentitud, pero que finalmente van a llevar a México al liderazgo económico de América Latina, es un gran protagonista. Y en ese sentido, el puerto de Ensenada pues tiene una posición inmejorable. O sea, viene no solo el crecimiento económico de Estados Unidos, no solamente los beneficios de los tratados, sino también el impacto que va a provocar el corredor económico del norte. Eso también es un impacto bastante fuerte. Entonces, el estado de Baja California pues tiene un punto realmente privilegiado para detonar crecimiento. Esperemos que no falle la previsión, esperemos que si viene una turbulencia realmente grave a nivel mundial, México no se ha arrastrado a una crisis grave, sino logra amortiguar el golpe. Y si México logra amortiguar el golpe, en determinado momento tenemos que contemplar otro escenario. Los inversionistas van a decir, el mejor lugar para invertir es México. Por eso la capacidad, que hay que tener capacidad para aguantar. Entonces México aguanta el golpe, México se diferencia todavía más, y aunque esté en crisis el resto del mundo, pues una parte de inversión productiva podrá aterrizar aquí. Espero que sea ese el otro punto de vista que pudiéramos contemplar. Muchas gracias por sus observaciones. Sí, muchas gracias por la atención a esas preguntas y por las respuestas. Gracias por haber participado a todos. Y queremos